Buenas noches, les doy a todos los presentes, a los que nos están acompañando en la plataforma de Zoom, desde Facebook. Estamos muy contentos que puedan compartir una noche más con nosotros. Para comenzar esta capacitación, vamos a pedir a algún participante, vamos a pedirle a nuestra hermana Mabel, si nos puede realizar la oración. Bueno, muchas gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta hora del día, cuando ya la noche ha llegado. Te damos gracias porque tú nos das la posibilidad y nos das el privilegio de estar reunidos en este taller para poder aprender y para poder conocer cuáles son los métodos y las formas, las maneras de poder enseñar a nuestros niños. Te suplico que tú puedas estar ayudándonos, Padre, con tu Espíritu Santo, puedas estar aclarándonos aquellas cosas que nos cuesta y que tú también nos ayudes a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Bendice a la hermana Edith, a nuestra hermana Mica también, bendícela como directora de allá de los niños, y que tú también puedas bendecir a los que desean conectarse. Señor, ayúdalos también. Gracias te queremos dar y te pedimos también tu compañía, la compañía de tus ángeles también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, vamos a recordarles que las preguntas que tengan en el transcurso de esta noche las puedan anotar, las haremos al final para que nuestra hermana Edith las pueda responder. Vamos a dar paso a nuestra hermana Edith con el tema central de hoy día, titulado Pasos para guiar a un niño a Cristo. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén. Una alegría poder compartir una vez más con todos los hermanos que están en esta sala estos temas tan importantes de cómo podemos nosotros evangelizar niños. Recordemos que en el mes de agosto tenemos la campaña infantil programada. Para los días exactos no lo sé, le vamos a pedir esa tarea a Eloy que nos diga los días exactos de la campaña de niños. Vamos a recordar y hacer planes a medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a cada país, que podamos hacer planes. Si tenemos un poco más de libertad, pues les insto a armar clases bíblicas en los hogares con grupos de niños. Y si no nos permite, podamos hacer planes para poder utilizar ese material en algún momento y que ser bendición para los niños que viven cerca de nuestros hogares. Eloy, ¿tienes la fecha? Sí, claro que sí. Del día 9 al día 15 de agosto del 2020 está planificada estas campañas dirigidas a los niños, ¿sí? Se van a proveer todos los materiales, los videos, canciones. Entonces, es una buena oportunidad para que nos vayamos preparando para poder estar listos para aquel momento, aquella actividad. Yo invito a todos los hermanos entonces a pensar cómo podemos nosotros utilizar ese material o crear nuestro material y poder evangelizar en esos días a los niños que viven cerca de nuestro hogar. Armar nuevas clases bíblicas. Dentro de ese material tenemos también temas para continuar durante un año, así que tenemos material para poder trabajar. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el tema de esta noche. Vamos a pedirle a Eloy si puede venir y nos puede ayudar a compartir la pantalla. Y vamos a hablar en esta noche de cómo nosotros podemos hacer para hablar del mensaje de salvación a los niños. Bueno, vamos, no está. Vamos un momentito, por favor. Bueno, es importante que cuando nosotros hablemos del mensaje de salvación a niños, lo hagamos de una manera lo más sencilla posible. Ahí, el de abajo, de arriba.
la más sencilla posible, para que los niños puedan entender el mensaje tan importante que nosotros le vamos a dar. No necesitamos palabras complicadas, sino más bien sencillas para que la mentalidad de ellos puedan entender. Y vamos a ir paso a paso, pero para comenzar, vamos a meditar en un escrito que tengo para hacerlo con ustedes. ¿Estamos? Ahí estamos. Muy bien. Vamos entonces a leer, a meditar en este escrito que es muy interesante. Dicen, los niños allegados a él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia y súbditos de su reino. Algunos mártires por su causa. Sabía que aquellos niños lo escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios según el mundo y duros de corazón. Al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. Repito, al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. Él, la majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera la inteligencia infantil. Planeaba en la mente de ellos la semilla, plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad, que años después brotaría y llevaría frutos para vida eterna. Mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaborad en su obra. Enseñarles que el Salvador los llama y que nada le alegra tanto como verlos entregarse a Él en la flor y la lozanía de la edad. Un momento. Vamos a correr aquí que no puedo ver bien. El Salvador mira con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Pertenecen a su amor. Las mira con indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar no solo a los mejores educados y más atractivos, sino también a los que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter poco lisonjeros. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es deber de ustedes, padres, hacer todo lo posible para cumplir el propósito de Dios para sus hijos, tal como aparece en su palabra. Cuando el Señor comprueba que ustedes son sinceros y fervientes en la lucha por salvar las almas de los niños, le dará gracia y poder que los capacitará para cumplir esa tarea. ¿Cuántos mensajes tenemos aquí en este escrito? Y qué importante es que nosotros podamos imitar a Jesús, imitar cómo Él les enseñaba, cómo Él hablaba a los niños. Ahora vamos a preguntarnos al tema, vamos a entrar un poco más al tema de hoy. A ver, ¿qué es salvación? A ver, alguien en el chat que me pueda decir, en pocas palabras, ¿qué es salvación? A ver, tenemos algunos por ahí. Eloy, ¿nos vas a leer, sí? Sí, estoy aquí esperando los comentarios. También recuerden, los que están en Facebook, estamos también siguiendo las transmisiones, así que si tienen algún comentario por allí en Facebook, pueden hacerlos y con gusto los leeremos. Así que esperamos los comentarios y las participaciones de nuestros hermanos. Este es un taller dinámico, así que pueden escribir. Muy bien. Nuestra hermana Miriam dice, el amor de Cristo que vino a morir por nosotros. Ese es un ejemplo. Bien, muy bien. ¿Hay algún otro comentario? En pocas palabras. Estamos esperando, a ver. La hermana Mabel dice, volver a estar en paz con Dios. Bueno, muy bien. Vamos a leer algunos textos que nos hablan un poco de lo que significa salvación. Todos conocemos el texto de Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 15:3-4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es interesante este pasaje de 1 Corintios 15:3-4. Si lo analizamos palabra por palabra, vamos a darnos cuenta que encierra en sí todo el mensaje de salvación. Cristo, el enviado de Dios, unigénito Hijo de Dios, murió, tanto nos amó que dio su vida por nosotros, se hizo hombre y estuvo sujeto a la muerte. ¿Por quién? Murió por nosotros, en lugar nuestro, en sustitución nuestra. Nuestros, por todos murió, pequeños, grandes. Pecados, todos somos pecadores, tan pecadores que solo porque Cristo murió por nuestras culpas podemos ser salvos. Él murió por cada uno de nuestros pecados. Conforme a las Escrituras prueban que Jesús es el enviado de Dios. Si seguimos las palabras, dice, fue sepultado, en verdad murió, derramó su sangre, resucitó, ese milagro sucedió al tercer día, que su sacrificio fue después, él resucitó, fue acepto por Dios, al tercer día su misión fue consumada, y las Escrituras anunciaron a tiempo atrás lo que iba a suceder. Ahí tenemos, digamos, encerrado en 1 Corintios 15:3-4 todo lo que sucedió con el Señor. Ahora, existen dos diferencias entre los adultos y los niños en relación cuando nosotros damos el plan de salvación. Primero, debe ser muy sencillo y fácil de que cualquier niño lo pueda entender. Y segundo, a diferencia de los adultos, los niños están sujetos a sus padres. Si nosotros evangelizamos a cualquier niño, él necesita el permiso de sus padres para poder asistir a una iglesia. Y muchas veces esto nos juega un poco en contra. El niño le hablamos del plan de salvación, pero después tenemos la resistencia de sus padres. Otras veces no. Por eso es tan importante las escuelas bíblicas en los hogares. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a una casa, el niño viene, no tiene que ir grandes distancias para seguir asistiendo, ir recibiendo el mensaje que nosotros le vamos a dar de la palabra de Dios, y el niño puede ir creciendo espiritualmente cada día. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero quedan las distancias lejos y los padres no dan permiso a los niños para ir. En cambio, en una casa es muy más fácil. Sigamos. Un tema importante cuando hablamos del plan de salvación es hablar del cielo. ¿Por qué? Porque a los niños les atrae, porque los impresiona, porque tienen deseo de conocer cómo será ese cielo que nosotros le contamos. Pero es importante que aclaremos todas las dudas porque ellos tienen que saber que no van a ir al cielo en ese preciso momento ni después que se mueran. Entonces, vamos a ir cuando el Señor venga a buscarnos. Y eso es importante que nosotros les aclaremos cuando hablamos del tema de salvación. Tenemos textos que hablan de cómo será el cielo, entonces es lindo que compartamos con los niños esos textos. ¿Por qué es importante leer la Biblia cuando hablamos de la salvación? Porque los niños saben que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces así nosotros confirmamos nuestras palabras a través de la palabra de Dios. Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos otros textos ahí abajo que hablan también del cielo. Sigamos. Otra cosa importante tenemos que tener en cuenta al tratar con un niño. Primero, hacerles ver su necesidad de salvación. Primero, que no todos van al cielo o se van a salvar y que nadie es suficientemente bueno para lograr eso. Tenemos nosotros ahí algunos textos que nos pueden ayudar a confirmar esto cuando hablamos del plan de salvación. Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, es importante darle a entender al niño que no todos van a salvarse. Segundo, debe explicarse cuidadosamente, amplia y sencillamente, ¿no? Tenemos varios textos, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, a través de diferentes textos nosotros tenemos esto, podemos explicarle a los niños que es un regalo que Dios nos da la salvación. Pero todo eso nosotros tenemos que hacerlo de manera muy sencilla para que los niños puedan entender. Vamos a ver algunos factores espirituales esenciales para que se opere la salvación. Primero, tenemos que orar. ¿Orar por quiénes? Por los niños que van a escuchar este mensaje, que van a escuchar el mensaje que nosotros tenemos para darle, que Dios tiene para darle a ellos a través de nosotros. Y así ellos puedan entender estas verdades del Evangelio. Es importante que nosotros comprendamos que es una obra hecha por el Señor, no nuestra, sino que nosotros somos sus instrumentos. Y que solamente la muerte de Jesús va a aceptar eso, va a traerle salvación. Entonces nosotros tenemos que orar para que el Señor obre en sus pequeños corazones. ¿Qué otro factor tenemos? Ahí tenemos varios textos, Primera de Corintios, Primera de Pedro, que pueden asegurarnos esto, ¿no? Vamos a leer uno, 1 Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos muchos textos, pero el niño lo debe entender. Entonces, para eso nosotros tenemos que orar para que el Señor obre en sus pequeños corazones antes de dar este tema. Paso número 2, el maestro también debe orar para que el mensaje que va a preparar abra el corazón de los niños y ellos puedan aceptarlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre los haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Si pedimos al Señor sabiduría, Él nos va a dar a nosotros, a través de nuestra mente, la forma mejor para poder llegar al corazón de los niños. Número 3, el maestro tiene que ser un instrumento obediente en las manos del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros tenemos que dejar que el Señor que nos use como instrumento, que el Señor hable a través de nosotros. Punto número 4, depender de la obra interior que el Espíritu Santo hace. Romanos 8, 15, 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nos dejamos nosotros, dejamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, va a llegar al corazón de los niños el mensaje que vamos a entregar. Tenemos que saber utilizar las palabras especiales para que los niños puedan entender, palabras específicas. Por ejemplo, todo el plan de salvación tiene muchas palabras, sustitución es una de ellas que utilizamos mucho. ¿Cómo los niños pueden entender? Tengo algunos ejemplos para que podamos entender. Por ejemplo, la historia que muchos hemos escuchado muchas veces del niño humilde que tiene una deuda a su familia y viene una persona de mucho dinero y paga esa deuda y ellos pueden librarse de esa deuda. Esa es una forma. Después hay otras. Una historia muy utilizada es la de Willie Holt. Este jovencito era un niño cuando sus padres murieron. Su padre era capitán del ejército y él fue adoptado por el ejército para vivir allí. Y él vivía ahí junto con todos los soldados, y él salía, recorría la ciudad, paseaba, y él regresaba al ejército y allí dormía. Y en esas salidas él conoció
a Jesús en su vida, pero él seguía viviendo ahí. Y él aceptó ese sacrificio que Jesús hizo por él. Y él les hablaba a los compañeros que estaban ahí en el ejército, que dormían con él, y le decían, deja de hablarnos de eso. Y había uno especialmente que él era terrible. Él le hacía daño a los otros para que fueran castigados. Un día organizó de tal manera para que dañara a uno de los soldados. Y le causó mucho dolor y mucho sufrimiento a uno de ellos, pero todo el batallón fue llamado al patio y dijo, muy bien, queremos saber quién fue, porque ese va a ser castigado. William Hope tenía una característica. Él era un niño muy enfermizo, un jovencito muy enfermizo. Y él estaba dentro de todo el batallón como parte de los que tenían que confesar quién había sido. Entonces, sin dudarlo, dijo, yo fui. Todo el batallón estaba en silencio. Tienes que ser castigado. ¿Seguro tú fuiste? Sí, yo fui. Todos los soldados sabían que él no iba a soportar ese castigo, esos latigazos. Le pegaron los latigazos hasta que en el segundo se desmayó. Lo llevan rápido al cuarto, él abre sus ojos, le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué te echaste la culpa si sabemos bien que tú no has sido? Sabemos quién fue. Porque yo conozco a Jesús y él no conoce a Jesús y debe conocerlo. Cerró sus ojos y murió. Entonces, la persona que había hecho esa gran maldad se arrepintió y pudo comprender lo que él siempre les predicaba de Jesús, que había tomado el lugar de nosotros. Bueno, es una de las historias que podemos utilizar para comprender la palabra sustitución cuando hablamos de los niños. Otra historia que yo conocí cuando era niña, de una gallina que viene un gran incendio y la gallina junta sus polluelos y los abraza y el incendio se produce y la gallina muere. Al otro día van los granjeros y abren así y salen todos los pollitos vivos. La mamá dio la vida por sus hijitos. Otra historia que podemos utilizar. Y la última dice que una historia graciosa, dice que un maestro le preguntó a un niño, ¿eres cristiano? Sí. ¿Desde cuándo eres cristiano? Desde el día que le picó la abeja a mi mamá. ¿Cómo así? Sí, yo soy alérgico a las abejas y no me pueden picar. Y venía una abeja y me perseguía y mi mamá puso su mano y la abeja le picó a ella. Desde ese día comprendí lo que Jesús hizo por mí. Historias interesantes para que el niño pueda entender. Vamos a ver ahora principios bíblicos necesarios para presentar el mensaje de salvación a los niños. Podemos dividir en 5 pasos el mensaje de salvación a los niños. Primero, Dios nos ama. Segundo, soy pecador. Tercero, Cristo murió por mí. 4, lo acepto. 5, soy salvo o tengo vida eterna. Entonces, a través de estos 5 pasos, nosotros podemos hablar el plan completo de salvación de una manera muy sencilla a los niños. Veamos paso por paso cómo podemos hacerlo. Primero, Dios es amor. Recuerden que hemos estudiado en clases anteriores que nosotros tenemos que no solamente contar, sino también ilustrar para que el niño pueda comprender. ¿Cómo nosotros podemos ilustrar Dios es amor? Es difícil porque no podemos dibujar a Dios. Podemos poner un corazón, pero tal vez los niños pueden asociarlo a Jesús. Entonces es un poco difícil. Yo utilizo un círculo amarillo, primero un círculo porque Dios no tiene principio ni fin. Entonces un círculo como es redondo, podemos simbolizar que Dios no tiene principio ni fin. ¿Y por qué amarillo? Porque Dios vive en el cielo y está preparando una ciudad de oro para que nosotros vayamos a vivir con Él. Entonces así el niño puede asociar ambas cosas y podemos a través de ese dibujo asociar Dios es amor apenas verlo, apenas el niño lo ve. Es difícil esta parte, pero ¿cómo podemos ilustrar?
Pero bueno, vamos nosotros a utilizar el color amarillo y el círculo para simbolizar Dios es amor. Los niños, a través de los años que yo he hablado este mensaje a ellos lo asocian muy fácil a través de eso, de esos colores y esa forma. ¿Qué sentimiento el niño debe aprender cuando le hablamos que Dios es amor? Que Dios lo ama, ¿sí? ¿Y qué podemos nosotros hablarle acerca de Dios es amor? Dios creador, Dios es santo, puro, y Dios es amor. Nos ama a todos, sin condición, nos provee lo que necesitamos y también nos prepara un lugar en el cielo para nosotros. Eso nosotros le podemos hablar para que el niño pueda entender esa parte del mensaje de salvación, que Dios nos ama. Textos para basarnos en esto hay muchos. Ustedes tienen ahí algunos textos. Vamos a nombrar algunos. A ver, vamos a buscar que yo tengo aquí anotados esos textos. Vamos a leer dos, ¿sí? Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, para hablar del amor de Dios, podemos utilizar la creación. Es uno de los textos, las partes de Dios es amor que podemos nosotros hablar. Otro, por ejemplo, 1 Pedro 1:16 habla de la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Bueno, Juan 3:16 lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay muchos textos que nosotros podemos buscar y basarnos para hablar sobre el amor de Dios. Ahora, ¿cómo yo enseñaría esa parte a un niño? Bueno, ustedes tienen ahí en la pantalla dos partes. Yo puedo hablar del cielo y de las bendiciones del cielo, como puedo hablar de la creación y de las bondades que el Señor nos ha dado a nosotros. Por ejemplo, podemos decir, ¿sabes? Dios es un Dios creador. Él hizo todas las cosas que nosotros podemos disfrutar hoy. Él hizo las flores, hizo las ricas frutas, hizo la naturaleza para que podamos pasear. Dios nos ama tanto que nos ha dado muchas bendiciones. Hasta nos ha dado a alguien que nos cuide. Y no solamente eso, también Dios quiere que nosotros seamos felices. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahora por nosotros? Está haciendo una casa especial para que vayamos a vivir al cielo con Él. Él está construyendo una ciudad. Y esa ciudad no es sencilla, no es como las que conocemos aquí. Esa ciudad es una ciudad de oro que el Señor está haciendo. ¿Sabes qué? También el Señor, vamos a vivir allá, vamos a jugar con los animales, no solamente está haciendo la ciudad, sino también vamos a poder disfrutar no solo de esa ciudad, sino de todas las maravillas que en ella hay. Vamos a comer muchas frutas ricas y bueno, podemos hablarle nosotros a los niños acerca de cómo pueden disfrutar de esa ciudad que el Señor está preparando para nosotros. Entonces, más o menos así podemos ejemplificar esa parte, Dios es amor. Sigamos con el siguiente punto, soy pecador. ¿Cómo podemos ilustrar soy pecador? Podemos ilustrar con un corazón negro, pero recuerden que hemos estudiado en clases anteriores que los niños tienen pensamiento muy concreto y de acuerdo a la edad de ellos van a decir, yo estoy sucio. Dice que había una vez un niño que se lavaba la boca con jabón y la madre dice, ¿pero qué estás haciendo? Es que dije una mala palabra y tengo que limpiarme. Entonces, bueno, es un poco relativo el del corazón negro. Un corazón roto también se puede usar. Ahí tienen ustedes dos ejemplos más, una persona donde distintos pecados que puede cometer, que ustedes ven ahí, también el corazón con palabras. Las podemos usar las dos maneras también. Así se puede ilustrar, soy pecador. ¿Cuál es el sentimiento que el niño debe aprender? Pienso y hago cosas malas, peco. Y ahí nosotros podemos hablar sobre qué es pecado, cómo se origina el pecado, que todos somos pecadores, cuál es la consecuencia del pecado que nos separa de Dios y que nosotros no podemos borrar el pecado, que el único que nos puede perdonar es Jesús. Entonces, Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces, así, esos son los conceptos
de pecado que nosotros podemos hablarle a los niños o que ellos pueden entender. Base bíblica también tenemos varias, tienen ahí ustedes algunos textos, por ejemplo, Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hay muchos textos que nos hablan sobre el pecado que nosotros podemos explicarle a los niños y compartir con ellos. ¿Y cómo podemos nosotros hablar de esto? Ahí tienen ustedes algunas imágenes. Por ejemplo, podemos decirle, ¿saben? Pecado es todo aquello malo que nosotros hacemos. Y el pecado nos separa de Dios, hace un abismo entre Dios y nosotros. ¿Y qué es pecado? Son las cosas malas que hacemos, por ejemplo, contestarle a la mamá, por ejemplo, desobedecer a nuestros mayores, por ejemplo, mentir cuando decimos algo, exageramos algo y que no es verdad, como copiar en un examen, como pelear con nuestros amigos o robar. Podemos nosotros hablar y otra forma que podemos hacer es preguntarle a los niños qué cosas malas hacen ustedes a veces. Entonces los niños empiezan a decir, a veces ellos no dicen cuando preguntamos así, a veces yo suelo utilizar, díganme ustedes ejemplos de cosas malas que a veces hacen los niños. Entonces ahí ellos se sueltan a nombrar todas las cosas malas que hacen los niños. Bueno, esa parte sobre pecado es importante que lo que nosotros hablemos de los pecados que los niños cometen. Porque si yo digo adulterio, fornicación, es cierto, pero son palabras que tal vez los niños de cierta edad no pueden todavía comprender. Entonces es importante que utilicemos aquellas cosas que los niños malas que los niños suelen hacer y suelen repetir y hacer con frecuencia. Vamos al paso siguiente. Cristo murió por mí. ¿Cómo lo representamos o con qué figura usamos? Una cruz roja por la sangre, rojo, el color rojo por la sangre, y la cruz porque, bueno, Cristo murió en la cruz. Y ahí vamos a hablar qué sentimiento usamos. Jesús murió en mi lugar, la sustitución. Hablamos de que Él era el Hijo de Dios, que vivía en el cielo. Él no necesitaba venir, pero Él decidió venir. Tomó el castigo nuestro, murió voluntariamente porque Él nos amaba, pero no lo vamos a dejar solamente en la muerte, sino que Él resucitó y ahora está en el cielo como muestra de su poder para vencer el pecado. Y Él es el único que nos puede dar salvación. No tenemos que dejar a Jesús muerto, sino es importante que hablemos de que Él resucitó. Hay muchos textos también que nos pueden ayudar en esta parte. Vamos a leer alguno. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Hay muchos textos que podemos nosotros basarnos para hablarle a los niños acerca del sacrificio de Jesús. ¿Cómo lo enseñamos? Bueno, podemos hacer una breve historia de cómo Jesús vino. Por ejemplo, decir, ¿sabes? Jesús vino aquí siendo un bebé. Él nació como un bebé pequeño, vivió como vives tú, vivo yo. Él tenía a su mamá, estaba con ellos, creció. Él enseñaba de la Biblia, hizo muchos milagros, amaba mucho a los niños. Y un día murió en la cruz por ti y por mí. Bueno, podemos hacer un breve resumen en esa parte de la vida de Jesús para que los niños puedan entender que Él fue también un niño que tuvo dificultades, pero que Él nunca pecó. Bien, continuemos. Después de eso tenemos el otro punto, que es la respuesta de fe o aceptar a Jesús, ¿no? Entonces ahora el niño tiene que él aceptar. Lo podemos ejemplificar con una hoja blanca, ¿sí? O podemos con un corazón blanco, o simplemente con el color blanco porque es pureza, limpieza de corazón, ¿sí? ¿Qué sentimiento? Quiero que me perdone,
creo en el sacrificio de Jesús, ¿no? La tristeza por el pecado, el deseo de cambiar, Dios quiere perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, hacernos sus hijos, y el niño necesita arrepentirse de lo malo que hace. Necesita creer y pedirle a Jesús que lo limpie de pecado. Eso sería, hay muchos textos también que podemos basarnos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y tenemos muchos textos más que podemos basarnos en esa parte. Entonces ahí podemos hablar de que Jesús resucitó y que él ahora está en el cielo, intercediendo por nosotros. Podemos diciéndole a Dios, yo morí en el lugar de él, y ahora nos toca a nosotros aceptar o no. Bueno, ahí le podemos nosotros hablar sobre ese sacrificio de Jesús. Y después de eso nosotros tenemos que conversar sobre la seguridad, ¿no? Que ahora el Señor vive en nuestro corazón y vamos a ir al cielo. Al creer en Jesús y su sacrificio, Dios cumple sus promesas, nos salva del pecado, nos da vida eterna, nos perdona, nos hace sus hijos. Y que Jesús nunca nos va a dejar. Nos les damos la seguridad de que tenemos al Señor con nosotros. Hay muchos textos también que podemos basarnos en eso, ¿sí? Vamos a leer uno, San Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas los he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, podemos encontrar muchos textos de eso. Y ahora nosotros tratamos de preguntar, hacer preguntas que el niño no conteste, sino que el niño nos pueda decir lo que hizo. Por ejemplo, ¿qué decisión tomaste? Podemos preguntarle. Entonces el niño nos va a decir, bueno, yo decidí aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Y por qué? Entonces preguntas que hagan que el niño pueda pensar y nosotros podamos comprender si realmente él ha aceptado eso que nosotros le hemos hablado. Después de eso nos toca hablar sobre el crecimiento espiritual. Es decir, el niño no nos queda este mensaje de salvación solo ahí, sino nosotros tenemos que ayudar al niño para que él pueda crecer espiritualmente cada día más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué sentimiento es vivir cerca de Dios cada día? Ese es el sentimiento, que el niño va a vivir cada día cerca del Señor. ¿Y cuáles son los primeros pasos para comenzar a crecer? Leer la Biblia, asistir a una reunión, confesar los pecados, testificar, es decir, hablarle a otros de Jesús y darle alguna literatura o algún volante, algo para que él recuerde, siempre tenga promesas. Cuando nosotros no trabajamos con chicos que no son cristianos, no son de la iglesia, no tienen a veces la Biblia para leer, entonces le podemos dar textos de la Biblia para que él lea todos los días. Hermanos, a veces nosotros creemos que porque hemos nacido, tenemos nuestros niños en la iglesia y le enseñamos de la palabra de Dios, historias de la Biblia y muchas historias, ellos entienden el plan de salvación, pero a veces ellos no lo entienden y no nos hemos tomado el tiempo para explicarle detenidamente sobre lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar un tiempo y tenemos que dedicar a que los niños crezcan espiritualmente. Muchas veces yo escucho a niños que hablan con palabras que ni ellos mismos entienden lo que dicen. Entonces es importante que el niño pueda crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Explicándoles cada reunión que nosotros tenemos, predicándole a ellos. Qué importante es que nosotros en las reuniones que tenemos en la iglesia podamos tomarnos 5 minutos para predicarle a los niños. ¿Cómo crecen espiritualmente si no nos tomamos un tiempo para hablarles cada día del Señor? De vez en cuando hacemos un sábado especial de niños, pero ese sábado lo hablan los niños, no hablamos nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso?
Ahí está que la importancia de que nosotros tomemos un tiempo para ellos cada sábado, para hablarles del Señor, para predicarles a ellos. Y no solamente a los niños que están ahí presentes. Estamos estudiando ahora que vamos a salir a predicar y a armar clases bíblicas. Tenemos que dedicar tiempo para predicarles las clases bíblicas y también para los niños que asisten regularmente a la iglesia. Ellos también son importantes y tenemos que dedicar un tiempo a ellos. Base bíblica tenemos muchas. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo nosotros hacemos esta realidad en los niños que van diariamente a la iglesia? ¿Cómo ellos crecen en la gracia? ¿Cómo utilizamos este texto para los que están alrededor nuestro? Tenemos que enseñarles a ellos a crecer. Una manera es explicándole el texto de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí tenemos otro texto que es muy importante que nosotros les enseñemos a los niños. Después que ellos han aceptado a Jesús como su Salvador, tenemos que explicarle que si ellos hacen cosas malas, ellos pueden pedirle al Señor perdón otra vez. Y no que, ahora me voy a perder, y no le damos esa seguridad de que ellos pueden volver a Jesús otra vez. A través de estas imágenes, por ejemplo, podemos nosotros recordar que ellos tienen que hablar a otros, que ellos tienen que asistir a la iglesia y que ellos tienen que leer la Biblia. Por eso son importantes esas porciones que nosotros le damos a los niños para que ellos lean, porque a través de esas porciones ellos van meditando la palabra de Dios. Lo ideal sería que le regalemos un Nuevo Testamento, una Biblia para que ellos puedan empezar a leer. Bien, ¿qué otras enseñanzas nosotros les vamos a dar a los niños? Tenemos que darle la seguridad de que ellos son nuevas criaturas y que ellos van a pasar momentos muy difíciles, como dije recién, y que deben ir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué le podemos hablar? Primero, del cuidado, que Dios nos cuide, de la seguridad que Dios está con nosotros a pesar de que nos puedan pasar cosas malas. Le tenemos que enseñar a orar. Los niños, especialmente de las clases bíblicas, no saben hablar con Dios. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles. A través de distintas clases podemos ir enseñando cada día un nuevo tema. A leer la Biblia, a tener victoria sobre el pecado, es decir, a vencer las tentaciones. Voy a copiar en un examen, por ejemplo. Entonces tenemos que enseñar, no, eso no lo debo hacer. Bien, dije una mentira, bueno, tengo que confesar de que la dije o tengo que luchar para no decir la mentira. Bueno, todo eso tenemos que explicarle a los niños. La confesión de los pecados, cuando ellos pecan, que pidan perdón a Dios por lo que han hecho y a las personas que han afectado. Y también la importancia de reunirse en las clases bíblicas. Por eso es lindo que podamos tener cada semana una reunión de clase bíblica y de contarle a otros lo que Jesús hace por ellos. Bueno, vamos ahora, que hemos terminado hasta aquí, a hacer otros ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos hablar del mensaje de salvación resumiendo? ¿Qué método podemos usar? Uno son las historias bíblicas. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden en el chat a ver qué historias nosotros podemos usar para hablar el plan de salvación a los niños. A ver, denme ejemplos. ¿Qué historias de la Biblia nosotros podemos usar para hablar el plan de salvación? A ver, alguna persona que nos ayude. ¿Hay alguien ahí que nos pueda ayudar? Estamos esperando comentarios entonces de los hermanos. Dicho sea de paso, los que generalmente, bueno, algunos hermanos que nos están enviando sus correos por comentarios en Facebook para que les enviemos los materiales, les aconsejamos que lo hagan a través de los mensajes privados y no en los comentarios para que puedan tener más seguridad en sus cuentas, ¿sí? Siempre es mejor enviarlos por los mensajes privados. Hay algunos hermanos que comentan: Noé, el hijo pródigo.
Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que sea práctico. Vamos a elegir una historia de la Biblia y ustedes me van a decir dónde encontramos cada uno de los pasos que hemos estudiado, que eran 5. A ver, ¿cuál era el primer paso para hablar de la salvación a los niños? Vamos a hacer un repaso al breve. A ver, pongamos en el chat. ¿Cuál era el primer paso? A ver quién se recuerda. Eran 5 pasos o 5 partes. ¿El primero cuál era? Dios es amor. Muy bien, hermana Marjorie. ¿Cuál era el segundo? A ver, algún hermano que se recuerde. A ver si han estado atentos. Soy pecador. Muy bien, hermana Marjorie. Muy bien, hermano Alfredo. Muy bien, hermana Marjorie. El tercero. A ver, También el tercero, ¿cuál era? También en Facebook los hermanos comentan Dios es amor, la hermana Verónica, y bueno, algunas historias como la de Moisés en Egipto, la oveja Bien. perdida. A ver. ¿Cuál era el tercer paso? Ya se me ha olvidado. Jesús murió por mí, muy bien. Los hermanos han estado muy atentos. El cuarto era cuando nosotros hablamos de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces, de acuerdo al repaso que hemos hecho, ahora vamos a poner una historia como ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, la historia de Jesús calma la tempestad. O vamos a buscar una un poco que hemos estudiado la semana pasada, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a ver la historia de Naamán. ¿Dónde encontramos el amor de Dios en la historia de Naamán? A ver, vamos a esperar un momentito para que alguien nos ayude y nos escriba. ¿Dónde podemos nosotros ver el amor de Dios en la historia de Naamán? A veces están, ¿sí? Otra de las hermanas nos comenta, bueno, Cristo murió por mí y después lo acepto. Bien, muy bien, lo acepto. Vamos ahora entonces a ver el ejemplo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en la historia de Naamán? A veces estaba diciendo recién que todos los pasos los encontramos y a veces no encontramos todos, falta alguno. Pero en la historia de Naamán, a ver, una hermana dijo a la niña, bien, puede ser, puede ser. Pero podemos decir que, bueno, que vivían ellos muy contentos en la casa, eran felices y que a pesar de que la niña había sido traída de otro pueblo, vivían juntos como una familia. Por ejemplo, podemos hacer ese ejemplo para ver el amor de Dios. ¿Dónde podemos ver el pecado? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Dónde podemos ver el pecado dentro de esa historia? En la sanación, perdón, en la primera pregunta de recién nos decían en Facebook en la sanación. No sé si estará correcto. Muy bien, está Perdón. bien, muy bien. También podemos ver ahí el amor de Dios en la sanación. Perfecto. Ahora, ahí la hermana Miriam escribió en la enfermedad de Naamán. Muy bien, el pecado lo podemos ver en la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de Naamán, podemos comparar con el pecado. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores habíamos estudiado sobre cómo preparar una lección bíblica? Muy bien, en estos pasos estamos viendo o analizando cómo podemos nosotros encontrar todas estas verdades para compararlo con la historia. Entonces, el pecado en la enfermedad. Y ahora, cuando hablamos de aceptar al Señor o de recibir al Salvador, ¿cómo podemos, en qué parte de la historia podemos encontrar? Perdón, me salté un paso. Cristo murió por mí. ¿Dónde podemos encontrar esa parte? Cristo murió por mí. Perdón, me salté una parte. ¿Dónde podemos encontrar la parte donde Jesús murió por nosotros? A ver. ¿Quién escribe? Si no, vamos a preguntar a los asistentes. A ver. Estamos esperando los comentarios en Facebook también. También acompañaban la respuesta de la anterior de la enfermedad.
¿En qué parte de la historia de Naamán podemos encontrar que Cristo murió por nosotros? Bueno, podemos comparar el sacrificio de Jesús cuando Eliseo le dice, tengo la solución para ti. En Eliseo dice un hermano, bien, y le dice, tienes que ir a bañarte, y ahí vas a ser sanado. Entonces ese podemos nosotros comparar con la parte del sacrificio de Jesús, y ahora él acepta ser sanado, la parte siguiente, que nombré recién, cuando aceptamos a Jesús. Entonces él tenía que decidir si se bañaba o no. Nosotros también tenemos que decidir si aceptamos o no al Salvador. Ahí tenemos más o menos las comparaciones de la historia. Vamos a hacer ahora otros ejemplos. Podemos utilizar historias bíblicas para hablar de la salvación. Otra forma es a través de un librito que algunos conocen, otros no, que tiene colores. Entonces, con cada color nosotros podemos hablar del plan de salvación. No sé si lo pueden ver, es un librito que tiene colores. ¿Sí? Por ejemplo, el color amarillo, hablábamos de qué con el color amarillo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se llama el libro sin palabras, el libro de colores también. Dios es amor, muy bien, hermana. Después, el pecado, se ve al revés los nombres porque se ve en la pantalla como en espejo, pero aquí ustedes pueden ver una página donde podemos hablar del pecado, ¿sí? Después del sacrificio de Jesús en la página de color rojo. Y en la página blanca se ven en orden correcto, así que no hay problema. ¿Cómo? Los textos para nosotros se ven en orden correcto, digo, las palabras. Ah, bueno, muy bien. Yo los veo al revés, pero ustedes no, está muy bien. Aquí la hoja blanca, cuando hacemos el llamado para que el niño acepte a Jesús como su Salvador, y aquí en el verde la esperanza de la vida eterna. Entonces a través de los colores nosotros podemos hablar el mensaje de salvación también a los niños. Otra forma es usando las imágenes. Por ejemplo, el círculo rojo, como yo recién les lo mostraba en las imágenes. El pecado, ¿sí? Un corazón con pecados. La cruz de Jesús. Un corazón blanco. Y la vida eterna. Yo puedo usar el método que yo quiera, pero los colores nos ayudan a recordar la enseñanza. Vamos entonces a ver, les voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo podemos nosotros dar este tema. El libro no necesariamente tenemos que hacer un libro. Yo otras oportunidades he utilizado ropa del color, entonces distintos hermanos, yo los llamaba, ven hermano Luis, párate aquí, ¿qué ropa tienes el color? Y iba hablando del mensaje de salvación. No necesariamente tenemos que tener un libro, puedo usar los mismos colores en otro tipo de formato. Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Voy a hacer el ejemplo del libro y después voy a hacer un ejemplo de una historia. Bien, entonces yo cuando utilizo el libro, este método a los niños les gusta mucho. Yo hago pequeños libros para regalarles al final y los niños así pueden contarle a otros la misma historia. Entonces yo empiezo así. ¿Conocen ustedes libros? ¿Han leído muchos libros? Existen libros de muchas clases, libros con dibujos, libros con letras, pero ¿saben? Mi libro es un libro muy especial, porque mi libro no tiene letras, solo unas poquitas. Pero ¿saben qué? Tampoco tiene dibujos, tiene colores. Y yo les voy a contar la historia de mi libro. Pero ¿saben? Yo quiero empezar por el final, porque me encanta que termina bien. Y vamos a empezar. Miren. ¡Oh! Color amarillo. ¿A qué les recuerda a ustedes el color amarillo? ¿Conocen cosas de color amarillo en la naturaleza? Sí, la banana es amarilla, las flores son amarillas. ¿Saben? Dios ha creado todas las cosas para que nosotros las podamos disfrutar.
Dios ha creado toda la naturaleza y los alimentos para que podamos crecer. Y saben también, Dios ha prometido en su palabra que nos va a preparar una ciudad maravillosa para que nosotros podamos ir a vivir allí. La Biblia dice en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que en esa ciudad no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte. Eso está en Apocalipsis 21:4. Ni tampoco vamos a sufrir. Será una ciudad maravillosa para vivir. ¿Y saben qué? En esa ciudad hay mucho oro, porque es una ciudad que está hecha de oro. ¡Ay, qué maravilloso podrá ser vivir allí! A mí me encantaría vivir allí, pero ¿se imaginan vivir en una ciudad de oro? ¡Oh! ¿Cómo sería si la calle de acá donde vivimos fuera de oro? ¡Oh, no duraría ni un ratito! ¿Por qué? Porque la gente se la robaría toda, se la llevaría a su casa. ¿Y qué es robar? Me hace acordar a la segunda hoja de mi libro que está como sucia. ¿Saben? Robar es pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado son todas esas cosas malas que nosotros hacemos y decimos. Por ejemplo, mentir, desobedecer a los padres, decir malas palabras, copiarse en un examen, todas esas cosas son cosas malas y a Dios no le agradan. ¿Y saben lo que dice la Biblia en Romanos 3:23? La Biblia dice en Romanos 3:23 que ya te lo voy a leer para que tú escuches bien de cómo lo dice la Biblia. Romanos 3:23 dice que porque la paga del pecado es la muerte. Oh, y ahora no vamos a poder ir al cielo. Ya nomás te lo voy a leer exactamente como dice la Biblia. Para que veas. Dale, ayúdame. Bueno, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sabes, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna, y no vamos a poder ir al cielo. Oh, y yo que quería ir a vivir esa ciudad de oro allá en el cielo con el Señor. Yo quería ir a vivir ahí y ahora no puedo. Pero ¿saben? Dios nos ha dado la solución. Y la solución de Dios fue mandarnos a su Hijo. ¿Y cómo? Sí, Jesús vino, nació como un bebé, creció como un niño como todos nosotros, jugaba, pero ¿sabe cuál es la diferencia con nosotros? Que él nunca pecó. Y un día, cuando creció, él murió en una cruz por nosotros. ¿Y cómo fue eso? Él, que no había cometido pecado, murió para que nosotros podamos ahora, a través de él, tener vida eterna. Por eso es esta hoja roja, porque él murió en la cruz por nuestros pecados, dio su vida. Y ahora, mira, te voy a leer un texto de la Biblia que habla sobre eso. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó de su camino y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová tomó cada uno de esos pecados que nosotros decimos y hacemos. Las mentiras, todas esas cosas malas, ahora él dijo, yo voy a morir por Pedro, yo voy a morir por María. Y ahora el Señor quiere limpiarnos como esta hojita blanca, tan bonita. El Señor quiere que nosotros ahora, todos esos pecados y cosas feas que están en nuestra vida, borrarlos y dejar nuestra vida blanca como esta hoja. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso? Y ahora nosotros tenemos que aceptar eso que el Señor hizo por nosotros. Dice en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor está ahí diciendo,
¿sabes? Yo quiero vivir en tu corazón y quiero ayudarte para que tú vivas siempre, yo viva siempre en ti. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo y decirle, sí, Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Y Él quiere, ¿sabes lo que dice Salmo 51:7? Dice, purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco. El Señor quiere limpiarnos. Y para eso nosotros tenemos que dejar que Él viva en nuestro corazón. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Tú tienes que decirle, sí, Señor, yo quiero que vivas en mi corazón. Yo quiero que vivas en mí. Pero también tienes que pedirle perdón por todas esas cosas malas que haces y dices siempre. ¿Te gustaría aceptar al Señor Jesús en tu corazón? Bueno, a través de eso nosotros podemos hacer después una oración y después podemos llamarlo, si son varios los niños, llamarlo y preguntarles de a uno o de a dos, de a grupo, qué es lo que ellos han hecho, tratar de que ellos recuerden el libro, podemos llevarlo de vuelta, que ellos nos cuenten, para saber si realmente ellos entendieron ese mensaje. Veamos el otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver, voy a contar la historia. A ver si ustedes adivinen qué historia yo voy a contar a medida que la voy contando. Yo les voy a contar hoy una hermosa historia, la historia de un príncipe. Su nombre era Mefiboset. Iba a esperar que lo escribieran, pero mejor se los cuento. Su nombre era Mefiboset. ¿Sabes? Él era el nieto del rey. Oh, él tenía todo. Tenía una casa grande, él vivía en un palacio maravilloso. Tenía todas las riquezas que tú ni te puedes imaginar. Los juguetes que él podía tener, él los tenía. Y ¿saben? Él tenía hasta una persona que lo cuidaba. Nosotros nos parecemos un poquito a Mefiboset porque tenemos un montón de cosas en la naturaleza que podemos nosotros disfrutar. Tenemos rica comida, tenemos alguien que nos cuide, un papá, una mamá, una abuela. Tenemos tantas cosas y así es como Dios muestra su amor con nosotros, dándonos muchas cosas bellas. Y no solo eso, Dios también nos está preparando un lugar para que vayamos a vivir y a disfrutar con Él. En ese lugar vamos a poder jugar con los animales, en el cielo con un león. ¿Te gustaría jugar con un león? Oh, a mí me encantaría jugar con un león. ¿Sabes? La Biblia dice que en Apocalipsis 21 que allá no habrá muerte, ni habrá lágrimas, ya no vamos a sufrir porque vamos a vivir con Él. Pero, ¿sabes? Un día Mefiboset estaba jugando en su casa cuando de pronto escuchó, ¡corran, corran, huyan! Murió el rey, huyan porque vienen a matarnos a todos. Y corrieron y la nodriza que cuidaba a Mefiboset lo tomó en sus brazos y corrió rápido para huir y cuidar de ese bebé. Y cuando corría, se cayó al piso. El niño empezó a gritar, ¡ay, mis piernas me duelen! Pero no había tiempo que perder, había que huir porque lo buscaban para matarlos. Ella le dice, ay, por favor, Mefiboset, no llores, me duelen mis piernas, y él sufría mucho de dolor. ¿Sabes? Nosotros también tenemos un problema y muy serio. Así como Mefiboset tenía las piernas que se habían quebrado, nosotros tenemos un problema. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? El pecado. Todas las cosas malas que hacemos y decimos. ¿Y qué cosas malas hacemos y decimos? Mentimos, decimos malas palabras, somos desobedientes, no le hacemos caso a nuestros maestros. ¿Cuántas cosas malas hacemos nosotros? Y todos hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, alguna cosita siempre hacemos mal. ¿Sabes? La nodriza con Mefiboset se fueron y se escondieron en una ciudad que se llamaba Lodebar. Allí, en una casita, se escondieron y allí estaban y allí creció Mefiboset con las piernas quebradas, porque no podían recurrir a un médico. Y allí se quedaron ellos. Asumió un nuevo rey
Y el rey, que se llamaba David, vivió en el palacio. Ay, se puso un día a pensar. Yo tuve una vez un amigo. Oh, cuánto yo quería a mi amigo. Mi amigo se llamaba Jonathan. Jonathan era el padre de Mefiboset. Y David se puso a pensar. Yo quería mucho a mi amigo. ¿Será que alguien hay de la casa de mi amigo Jonathan? Yo tengo que encontrar a alguien. ¡Soldados! Los soldados vinieron rápido. Sí, señor rey. Nosotros queremos saber, yo quiero saber si hay alguien vivo de la casa de Saúl. No, pregunten, porque yo quise mucho a mi amigo Jonathan y yo quiero hacer bien por él. Ahí preguntaron y preguntaron hasta que un siervo dijo, señor rey, yo sé. Sí, yo sé. Allá en un pueblo, allí está. Tráiganlo. Así como el rey David, Dios se acordó de nosotros y dijo, yo quiero salvar a todos esos niños que dicen mentiras, malas palabras y todas esas cosas. Y sabes, Dios nos mandó a su hijo. Dios nos mandó a su hijo, a Jesús. Nació como un bebé, creció como un niño como todos nosotros. Y un día Él dio su vida por todos sus hijos, muriendo en una cruz para salvarnos. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Solamente Jesús podía limpiarnos. Y Él murió en esa cruz para salvarnos, para morir. Murió por ti, murió por mí, murió por cada uno de los niños y las personas adultas que hacemos tantas cosas malas. Y ahora, ¿qué habrá hecho Mefiboset? Mefiboset dijo, no, ¿y si me mata? No, ven, que te llama el rey David. Y entonces se afeitó, se preparó, se puso muy bonito, se alistó y allá fue. Y llegó al palacio y se arrodilló y dijo, yo no soy digno de presentarme ante ti. Ven, yo quiero que vivas en mi casa. Quiero que vivas aquí, que comas mi comida, porque yo amé mucho a tu padre Jonathan. Dios también quiere que nosotros vivamos con Él. Y solamente tenemos que hacer lo mismo que hizo Mefiboset, aceptarlo. ¿Y cómo podemos aceptarlo? ¿Sabes? En Salmo 51:7 dice, lávame y seré más blanco que la nieve. El Señor quiere limpiarnos de todas esas cosas malas que hacemos. ¿Sabes? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Nos dio el derecho, nos dio la posibilidad, nos vuelve a llamar hijos de Dios. Y ahora podemos ser otra vez sus hijos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que orar para que el Señor pueda vivir en nuestro corazón y pedirle perdón por todas esas cosas malas que hacemos y que decimos. Y el Señor quiere vivir siempre con nosotros. ¿Sabes? Mefiboset aceptó la invitación de David y ahora vivió siempre con él. Y si tú aceptas a Jesús, un día vas a poder ir a vivir al cielo y vas a poder disfrutar de esa ciudad de oro que Él está preparando para ti. Y vas a poder vivir con Él. ¿Quieres hoy aceptar la invitación de Jesús? ¿Quieres que Jesús viva en tu corazón? Bueno, y ahí podemos terminar con una oración y podemos después, terminada la reunión, hacer el aconsejamiento o hablarles de la última parte que hemos hablado en este tema. Es importante entonces, para repasar, dos cosas a hacer. Primero, ver si el niño ha entendido el mensaje de salvación que nosotros quisimos darle una promesa de la Biblia. Yo aconsejo un texto que podemos nosotros dar, es el texto que habla, si confesamos nuestros pecados, que está en primera de Juan, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
podemos darle promesas para que él pueda tener. Y bueno, a través de las siguientes lecciones vamos a ir hablándole de la importancia de leer la Biblia, de luchar para no volver a cometer siempre los mismos errores que cometemos, que si lo hacemos podemos volver a arrepentirnos y acercarnos a Jesús. Bueno, espero que estos ejemplos les puedan haber servido para darnos cuenta de cómo podemos hablar del plan de salvación a los niños. Podemos usar distintos métodos. Hay un método también que han hecho unos niños aquí en Argentina para hablar de eso, que es con un vaso que tiene agua y se le pone tinta, que son los pecados que cometemos, y después se simboliza a Jesús con un líquido que puede ser un líquido que quite esa tinta, por ejemplo, lejía o lavandina, le llamamos nosotros aquí, y queda otra vez el agua blanca. Entonces ese experimento también les hace a ellos entender, o a través de eso, todo el plan de salvación. Hay distintos métodos que podemos utilizar. Bien. Hemos terminado, hermana Mica, así que podemos pasar a la parte de las preguntas. Muy bien. Hay una pregunta ahí en el chat que hacen unas niñas. Dice, ¿y si Mefiboset no quería ir, David lo iba a obligar? No, David no lo obligaba, como Dios no nos obliga a nosotros a aceptarle. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Nuestra hermana Micaela tiene algunos problemas de conexión, así que voy a comenzar yo con el tema de las preguntas y respuestas. Les recordamos a todos los hermanos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Facebook o en el chat aquí de Zoom. También recuerden, sí, que generalmente pedimos a los hermanos que nos dejen sus correos electrónicos para poder, los que quieran recibir el material del día de hoy, pueden dejarlos allí y nuestra hermana Aileen va a estar tomando nota de los correos, ¿sí? Los que están en Facebook, les ruego que los que están en la página de Argentina y de la página de Evangelismo lo hagan a través de los mensajes, y los que están viendo a través de Unicol SMI Visión que lo hagan a través de los mensajes de la página de Argentina o de Evangelismo, para no publicar sus correos en los comentarios y que puedan también proteger también su seguridad, ¿sí? Vamos entonces a recibir entonces las preguntas de aquellos que quieran despejar sus dudas, ¿sí? Estamos revisando los comentarios. También mandamos saludos a todos los hermanos de los diferentes lugares de Latinoamérica que nos están viendo. Y ya dicho ese paso, creo que la hermana Micaela ya volvió, así que le voy a intentar, le vamos a pedir que prenda su cámara. Y le vamos a activar el micrófono. Y esperamos sus preguntas, ¿sí? Están llegando. Parece que no hay preguntas hoy. Sí, están llegando todos los correos. Muy bien. Ahora sí, hermana Micaela. ¿Me escucho? Hoy está medio trabado, me parece. Me parece que su conexión está teniendo problemas. Quiero también comentarles algo. Hemos subido todas las todos los videos que hemos tenido, sí, durante estas semanas. Los hemos subido a YouTube y hemos creado una lista de reproducción que se las quiero compartir ahora, ¿ok? Se las quiero dejar en el chat y se las voy a convertir también en los comentarios de las diferentes transmisiones en Facebook. Allí es una lista de reproducción, allí vamos a estar subiendo también la charla del día de hoy y las que vienen, ¿sí? Los días que falten. Así que si ustedes hacen clic ahí y entran, van a poder ver todos los temas y repasarlos. Si no los han visto, pueden compartírselo a aquellas personas que les gustaría conocer y que por algún motivo no pudieron participar de esta capacitación, ¿sí? Allí pueden entonces ver todos los videos en nuestro canal de YouTube. También están en Facebook, entonces pueden hacerlos allí por el medio que más les convenga, ¿sí? Que les parezca más sencillo. Muy bien, nuestra hermana Georgina dice: muchas gracias por esta capacitación tan necesaria en estos días donde los niños y las niñas en ocasiones son pasados por alto, pero necesitan el alimento espiritual tanto como nosotros. Necesitan conocer de la salvación que ofrece Jesús para sus vidas, ¿sí? Muchas gracias, hermana Georgina, por este comentario. Esperamos entonces, si alguien más tiene alguna pregunta. Me parece que son personas muy aplicadas, muy inteligentes, no tienen preguntas hoy. Desde Colombia, ok, ahí vamos a responder entonces a nuestros hermanos que están viendo la transmisión por SM Unicol. Ahorita les estoy dejando
el enlace para que puedan ver la playlist y con los videos anteriores, y ahí desde esa misma cuenta con la que he comentado, SMI Asociación Argentina, pueden ustedes escribirnos allí y dejarnos su correo electrónico, ¿sí? Recuerden los comentarios, las preguntas, sí, háganlas por el chat, ¿sí? Para que podamos también leerlas e ir moderando así también de una forma más sencilla. También nos preguntan, bueno, ¿cómo los buscan en YouTube? SMI Asociación Argentina, ahí en el link ese que les dejé, es el canal nuestro, ¿sí? Donde están todos los videos, y allí pueden entonces también suscribirse y ver los otros videitos. También subimos algunos estudios. Recuerden que los días martes tenemos la capacitación de evangelismo, entonces también estamos subiendo esos videos. Estudios acerca del libro de Daniel, los videos que subimos los sábados para los niños, y bueno, otros tipos de materiales. Hermana Micaela, a ver ahora. Voy a hacer una aclaración, Sí. que no han preguntado, pero voy a hacer la aclaración. Conviene repetir estos temas sobre la salvación varias veces durante el año, cuando tenemos clases fijas, y por lo menos una vez cada 2 meses, repetirlo, porque a los niños les gusta mucho escucharlo, y no solamente por eso, sino porque tenemos nuevos niños que nos escuchan, o tal vez tengamos la oportunidad de que algún niño en un momento lo pasó por alto, ese llamado de Jesús, y nosotros podemos otra vez dárselo. A medida que tenemos, depende de la edad del grupo que tengamos, podemos ir agregando o complejizando más este tema para dárselo a ellos. Pero es importante de cada cierto tiempo repetir este tema para ellos. Uh-huh. Bien. Bienvenida, hermana Micaela, nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, está un poquito trabadito. Vamos a ver si puede mejorar un poquito la conexión ahora. Mientras, voy a leer una pregunta. Dice, ¿qué se recomienda, por ejemplo, en una campaña para niños de varios días? ¿Centrarse en una historia bíblica y abordar sus diversas aristas? ¿O contar varias historias que tengan en común, por ejemplo, lo que vimos hoy, el tema de la salvación? En una campaña evangelística conviene dar 2 veces el mismo tema de distinta manera. Por ejemplo, un día podemos hablarlo con los colores y contar el tema, otro día usamos una historia bíblica para poder afianzar este tema. Y después podemos abrirnos, como dice ahí, y cada clase siguiente tocar una parte. Por ejemplo, un día hablamos del amor de Dios, otro día hablamos del pecado, pero cuando hablamos del pecado tenemos que dar la solución, no podemos dejar solamente el pecado, tenemos que hablar de que tenemos la solución en Jesús y hacer un cierre con Jesús, aunque ampliemos el tema sobre el pecado. La clase siguiente hablar solamente del sacrificio de Jesús, otra clase hablar sobre cómo Dios nos llama, las formas que Dios nos llama. Entonces, a través de un mes o un mes y medio estamos siempre hablando de la salvación para aclarar todas las dudas. Podemos tomar una palabra, como por ejemplo al principio empecé a contar, sustitución, y dar algunos ejemplos y hablar sobre eso para aclarar las dudas de los niños y así poder llegar mejor a su comprensión infantil. Entonces es conveniente en las campañas hablar varias veces sobre la salvación. Muy bien. Estamos esperando entonces a ver si hay alguna otra pregunta. Nos responden. Bueno, muchas gracias también por los enlaces, también por la respuesta de recién. También nos siguen mandando saludos y agradecimientos por esta capacitación. Deseamos que sea de bendición, ¿sí? Así que aprovechen ahora a hacer sus preguntas, si es que tienen alguna todavía. Bueno, vamos a contarle que vamos a hacer unos programas evangelísticos. Vamos a mandarle muy pronto la invitación para que ustedes puedan invitar a los niños de los países a los cuales están, con distintos programas para niños que van a durar 1 hora, con distintos mensajes sobre la salvación. Entonces, y otros temas para los niños. Es un programa evangelístico, así que invitamos a los hermanos para que puedan invitar a los niños que conozcan, para que puedan asistir. Y también incentivar a los niños que puedan invitar a sus amigos a asistir a ese programa. Tiene como fin evangelizar a niños. Así que bueno, muy prontito vamos a comenzar, ya va a llegarles la invitación.
a través de los distintos medios. Así que esperamos que ustedes puedan ayudarnos, invitando a muchos niños y así darles la posibilidad de que conozcan a Jesús. Así es, muy bien. Como es con objetivo evangelístico, sí, ya se dijo, invitemos a niños, ¿sí? A los vecinos, a los niños conocidos, para que puedan también aprender de Jesús. Tenemos otra pregunta, dice, cuando en una campaña evangelística hay un programa establecido, pero, por ejemplo, un día los niños piden repetir una historia ya contada. ¿Qué se recomienda? ¿Repetir la historia deseada y indicar que hay un programa que hay que seguir? ¿O cuál sería lo ideal? Bueno, nosotros hemos hablado en estos días que es importante que los niños puedan tener un crecimiento espiritual. La historia bíblica es un medio por lo cual nosotros vamos a llegar a ese crecimiento espiritual. Cuando nosotros hacemos un programa, tenemos un programa, podemos nosotros, si hay pedidos de los niños de repetir una enseñanza, podemos nosotros utilizarlo, pero tal vez hay historias que a los niños les llaman más la atención, podemos utilizar esas historias para seguir con nuestras enseñanzas. Recordemos siempre que las historias son los medios para llegar a nuestro fin, que es cada día un crecimiento en la vida espiritual del niño. Un crecimiento en la vida espiritual del niño. Podemos repetir la historia siempre que podamos cumplir nuestro objetivo de la enseñanza de ese día. Nosotros tenemos que no negarle a los niños la ayuda que ellos nos piden. En este caso, la hermana dice de repetir, es un pedido de los niños. Si nosotros no queremos alterar nuestro programa, podemos decirle, bueno, ¿qué les parece si al terminar la clase nos juntamos un poquito y yo se las cuento otra vez? Entonces nosotros así podemos satisfacer las necesidades de los niños. Entonces no es problema, nosotros podemos... Recuerden que cuando estudiamos lección bíblica vimos cuántas enseñanzas podemos sacar de una sola historia. Los hermanos que no han escuchado ese tema pueden escucharlo otra vez y podemos nosotros así poder contar la misma historia varias veces si los niños necesitan. Pero es importante que no solo contemos la historia, que siempre enseñemos algo que sea para crecimiento espiritual del niño. Entonces podemos utilizar la misma historia, y siempre con una enseñanza distinta. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vamos entonces ahora a ver si hay alguna otra pregunta. No tenemos, creo que, más preguntas en Facebook. Aquí en Zoom, estamos en el último minuto. Y bueno, nuestra hermana Micaela se volvió a conectar, a ver si le activo el audio y la podemos escuchar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perdón, esto es muy nuevo para mí, demasiado. Los escucho medio lejitos, así que mil disculpas por haberlos dejado solitos. Bueno, no hay más preguntas, no sé si hay preguntas en Zoom, porque estoy desde el celular, ahora desde la computadora, así que... No teníamos más preguntas, hermana. ¿Ni en Facebook tampoco? Tampoco tenemos preguntas, estoy dando una última revisada, pero no. Bueno, Bien. ¿cuándo comienzan? Dice el proyecto de los niños. Nos pregunta un hermano si se puede dar fechas, días, o esperamos la invitación. Bueno, si Dios lo permite, estaremos comenzando el siguiente martes. Martes de la próxima semana sería. Así es. Vamos a tratar de lograr la invitación esta semana, a más tardar el miércoles, ¿sí? Para que ya puedan irla compartiendo e invitando a los niños, ¿sí? Que conozcan. Entonces, estén preparados entonces para la semana que viene. Va a ser, generalmente nuestros programas son a las 20 horas de Argentina. No va a ser en ese horario, va a ser 1 hora y media antes, ¿sí? Entonces, para que sepan eso y estén preparados. Bien, bueno, si no hay más preguntas. Sí, hay una hermana ¿sí? Hay una hermana que pregunta en qué consiste el proyecto para los niños. Bien, a ver, vamos a darle a hermana Edith que responda. Bueno, porque mi celular no puedo llegar a ver bien. Es un programa para niños evangelístico. Va a constar con canciones, con textos de la Biblia, con momentos especiales para enseñarles a orar, con una historia que les vamos a contar y con una pequeña actividad para que ellos después hagan en sus hogares. Es un programa específico para ellos
para evangelizarlos. Entonces, a través de la historia, de un mensaje de la palabra de Dios, que es importante, y canciones, ¿no?, que vamos a enseñarles, vamos así a hacer el programa. Vamos a trabajar distintos hermanos. Si hay algún hermano que también nos quiera colaborar, se comunica con la hermana Mica, o puede expresarlo, entonces lo tenemos en cuenta también para colaborar. ¿Qué día va a ser? Los martes a las 18 horas Argentina, y ahí en este momento son las 9:30, así que ustedes calculen la diferencia horaria. 18:30, ¿verdad, Eloy? Sí, 18:30. 18:30. Sí, y entonces, bueno, estén preparados para ese horario, entonces vamos a transmitir también por las páginas de Facebook. Y tenemos una pregunta más en Facebook. Dice, ¿desde qué edad se les puede empezar a contar las historias? A ver, las historias se las contamos desde muy pequeños. Recuerden que siempre tienen que tener un objetivo, vuelvo a repetir, porque muchas veces nosotros no entendemos la importancia de que las historias de la Biblia son para enseñanzas espirituales y las usamos solo para conocimiento de ellas. Entonces, ¿desde qué edad puedo enseñar, por ejemplo, este plan de salvación? Desde la edad que el niño pueda comprender. Yo les cuento una experiencia, yo ya la he contado las primeras veces, cuando hicimos una vez, hace varios años atrás, una campaña evangelística en el norte de Argentina, en Carpa. Hicimos un programa para niños más temprano. Y ahí iba siempre una niña muy pequeñita, ella tenía 3 años o 3 años, porque apenas podía hablar, 2 años tal vez, y ella iba con una señora. Un día la señora llega y nos llama y nos dice, ¿saben qué? Quiero contarles que yo soy la cuidadora de la niña, yo soy la empleada, no soy la mamá, y la niña llegó a la casa y contó lo que le contaron, y yo le había dado este librito, y era un librito pequeñito de estos, y la nena llegó y contaba, Dios me ama, hizo las flores, apenas podía hablar, y ella sí contó todo el librito, dice, cosas malas, Jesús murió por mí, y así contó a su mamá, y la mamá así supo dónde la llevaba la empleada. Y bueno, ella era muy pequeñita. Entonces, a medida que nuestros niños van creciendo, nosotros les vamos hablando del Señor. Entonces, cada historia que yo le cuente a mi niño, él tiene que entender pequeñas cositas y ir aprendiendo. Ese debe ser siempre nuestra meta. ¿Qué yo puedo enseñarle a un niño de 2 años? Que Dios me ama, que Él hace las flores, que Él hizo la rica naranja para que yo pueda comer. Esa es una enseñanza que un niño muy pequeño puede aprender. Y así cada día creciendo en su vida cristiana o en lo que él va aprendiendo. Recordemos siempre que las historias son los medios para el fin, que es el aprender del Señor. No hay más preguntas entonces en Facebook, tampoco en Zoom. Así que terminamos entonces así el espacio de preguntas y respuestas, hermana Micaela. Sí, bien, vamos a terminar esta reunión. Y para terminar, vamos a darle gracias primeramente a Dios, porque hemos podido aprender hoy día cómo guiar a un niño a Cristo. Y darle gracias a nuestra hermana Edith, que ha tomado tiempo y dedicación para compartir lo que ella sabe con nosotros. Bien, vamos a pedir al hermano Eloy que nos busque a una persona que pueda realizar la oración. Amén. Vamos entonces a pedirle a los que están conectados a nuestra hermana Talía, si nos puede ayudar con la oración. ¿Sí? Voy a activarle el audio. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, en gran manera por este hermoso estudio que tuvimos. También te pedimos que muchos niños, Señor, puedan ser tocados mediante este mensaje. Y te damos las gracias también por la programación. En gran manera, Padre, te agradecemos por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas. De esta forma nos despedimos y les deseamos una muy linda noche.